La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a esta 9ª emisión de Sound Politicón, un programa dedicado al debate político, a la música y otros menesteres. Como siempre y con gusto, saludo a mi buen amigo Raimundo Cárdenas. Ray, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto estar de nuevo con los micrófonos aquí contigo y con el auditorio que nos va a escuchar en este entretenido programa que les tenemos preparado para ustedes, quienes nos siguen en las redes sociales y también, obviamente, de nuestra casa de Radio Zacatecas en el 97.9. Así es, les mandamos también un saludo a todos los que nos siguen en vivo y en directo a través de las plataformas de Facebook, a través de los perfiles de la Jornada Zacatecas y de la página de Sound Politicón. Y pues bueno, Ray, tenemos liguilla, nuevamente nos vemos las caras en la liguilla, América Cruz Azul, sabroso, el más atractivo de las semifinales. Invitado, también nuestro invitado también va, es Águila, ¿no? Sí, es Aguilucho. bien amada. Sí, no, pues si no ya lo iba a correr, si no, pues, si hubiera dicho lo contrario, pero pues bueno, y así también, pues bueno, se generaron los playoffs de la NBA que se están poniendo emocionantes, ¿no, Ray? Sí, va pareja, la cosa parecía que iba a barrer Golden State o los mismos Boston, pero ha mostrado muy buenos partidos. Blazers contra los Denver Nuggets, la vez pasada fue casi histórico, ¿no? Pues fue histórico, tiempos, ¿no? Bueno, sí, ya el último juego de 4 o más tiempos extras, estábamos hablando de los 70s. Entonces, ya de la era moderna, pues sí puede decirse que fue un partido histórico con 4 tiempos extra. Entonces, bastante movido el ambiente deportivo. De aquí a junio, julio, va a ser finales de básquetbol, Champions. También tenemos la Champions. Mañana empiezan los primeros juegos de semifinales. No, los de ida. Los de ida y pues bueno, también cabecita de algodón que recibió al mandamás de las ligas mayores, ¿no? Sí, hoy estaban ahí criticándolo sobre las prioridades del país y bueno, pues estaba muy feliz de recibir al alto comisionado de las ligas mayores de béisbol, porque recordemos que también la fin de semana pasado fue la serie que se llevó México, a cabo en Monterrey, ¿no? También con muy buenos resultados. Y bueno, por ahí va la cosa deportiva, pero también la cosa candente, la cuestión política, después de un receso más o menos corto pues por el tema de las vacaciones, regresa y se pone muy candente con el tema de la marcha anti-AMLO y de más otras cosas. También la puesta ya lo comentamos la semana pasada, la puesta en operación o la primera piedra para iniciar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Felipe Ángeles va a llevar el nombre del aeropuerto, ¿no? Y pues bueno, se dio lo de la marcha FIFI anti-AMLO. Vimos ahí imágenes como el mayor grupo que se dio, que fue en la Ciudad de México, que albergó o convocó más bien alrededor de unas 12,000, ¿sí? 12,000, 15,000 personas. Se calcula más. Pues, ¿cómo te pareció a ti esa marcha anti-AMLO? A mí se me hace bien, o sea, que haya esas expresiones, que la gente pueda salir a las calles a manifestar una inconformidad. Lo que a mí me preocupa es más bien, yo diría que la oposición se debería de ponerse manos a la obra, de ir creando una narrativa, porque yo no vi ni en las otras manifestaciones que se dieron en las demás ciudades, como Guadalajara, Querétaro, en Nuevo León, propuestas sólidas, es decir, que se vaya AMLO, sí, pero si se va, ¿qué hay? O sea, no han construido como una herramienta, más que herramienta, una propuesta al cambio, ¿no? Es solamente una propuesta de desfogue, de decir, de rechazo a lo que ha venido. Pero el siguiente paso me parece que debería de ser que vayan a la propuesta, ¿no? Y ahí pues incluso partidos como el PAN, el PRI, pues se fueron desfasados, y quien parece que está agarrando la batuta de la oposición pues son los expresidentes Felipe Calderón por un lado y Vicente Fox. Vamos a hablar precisamente también con nuestro invitado sobre
esas posturas que hay ahorita de la oposición más férrea, que ahorita pues en sí la que se denota más es la del PAN, ¿no? Pero pues bueno, vamos a tocar esos temas también con nuestros invitados. Y pues 30 años, Ray, del PRD. Sí, también es el Otro domingo, tema. ¿no? Es otro tema muy importante que se puede tocar, que es la importancia que tuvo. Hay que reconocer que este partido que aglomeró movimientos obreros del Partido Comunista y que dio paso, se podría decir que es uno de los partidos fundamentales para la transición política y la conformación de la actualidad política que se vive, pero también pues es por desgracia un ejemplo de lo que puede pasar con otros partidos cuando la institucionalidad y cuando ciertos sectores, por así decirlo, como lo conocen en el PRD, las corrientes, anteponen los intereses de corriente sobre los del partido y sobre todo se alejan de la gente, que es lo que me parece que al PRD le pasó, que se alejó tanto, perdió su identidad con estas alianzas que si bien le resultaron, a mi juicio les resultaron mejor al PAN, que se fortaleció con estas alianzas, al PRD poco a poco lo fueron drenando sus simpatizantes, que al ver una opción como Morena, pues migraron hacia ese lado, ¿no? Sí, así es. Y hoy pues están en la irrelevancia, ¿no? Vemos en las encuestas, en las últimas que sacó Parametría, pues andan en el 3% de preferencias, y si bien le va, podría sobrevivir en el 2021, porque también sus figuras fundadoras están alejadas, o sea, Cuauhtémoc, Ifigenia, López Obrador, Muñoz Ledo, esta corriente que se sale del PRI para formar el PRD, pues ya ni siquiera están, y están pues los llamados chuchos que no ganan una elección ni gratis. Y declara públicamente, ¿no?, que hay que unirse a la oposición para seguir, pues sí, que el PRD siga viviendo, o sea, ¿no? Chucho Ortega declara eso, pero no ha entendido que eso es lo que no quiere la militancia. ¿Y qué crees que pase, bueno, al 2021, que son las próximas elecciones, qué crees que pase con el PRD? ¿Se desintegra por completo o va a utilizar la estrategia carroñera de los partidos chicos, aliarse con los grandes para poder ganar Yo siento que el votos, 2021 posiciones? va a ser un parteaguas o va a resultar en una nueva conformación de partidos políticos. Por eso yo le echo tanta carrilla al PAN, de que ojalá rápidamente agarre fuerza, porque si no va a resultar en fuerzas de extrema derecha, muy tipo Vox, ¿no? Uh-huh. El Vox podría ser versión mexicana con Cuadri a la cabeza, cuando el PAN pues es un partido liberal y que tiene mejores formas democráticas, no tan extremas, y por el otro lado, en la izquierda, por así decirlo, quizás se conforme, Morena se corra hacia el centro, Uh-huh. centro-izquierda, Tienen que... y por ahí puede salir para que sobreviva un partido de extrema izquierda, ¿no? Izquierda, así es. ¿Quién sobrevivirá? No lo sé. A mí me parece que el PRD, por la posición que está planteando Jesús Ortega, no va a sobrevivir. Pues bueno, eso solo el tiempo lo dirá. ¿Y por qué no mejor ya presentamos de una manera como deportiva, como en el Sí, básquet, pues sí, a nuestros invitados? Porque pues ahí son los buenos. son los buenos, ¿va? Los que nos van a comentar lo de hoy. Y pues bueno, ¿a quién tenemos por tu lado, mi querido Del Ray? lado de los Chairos. tenemos a la preparadísima Andrea Robles. Que pase, Andrea, acá en el escritorio, bravo. Que bueno, ha participado, escribe en la Jornada Zacatecas, está Así muy es. activa en la vida política a través del municipio, y enos aquí para hablar pues de lo que acontece en la grilla nacional y local. Bienvenida, Andrea. Andrea, Buenas muchas noches. gracias. Y pues bueno, del lado Fifi tenemos a mi buen Ricardo Flores Ares del Real. Bienvenido, mi Richard, activo miembro del PAN. Y pues bueno, también Y de las redes sociales. Y de las redes sociales, un gran activo de las redes sociales. Aquí tú. Y pues bueno, vamos a comentar varios temas, pero vamos a iniciar con uno fundamental que traemos ahí atorado entre Andrea y acá el grupo Fifi. Pero pues bueno, no sé si ustedes se acuerden cuando pasó lo del memorándum, ¿no? Que pues bueno, hay que ser muy concretos porque
Yo creo que lo del memorándum fue fue adrede, pues, el presidente lo hizo adrede, como para picar el panal, pues, porque se estaba ahí discutiendo lo de la reforma educativa, y pues públicamente un memorándum, todos sabemos, los que trabajamos en la administración pública, sabemos que un memorándum es de forma interna, ¿no? Pero pues bueno, el presidente sale muy fresco en las mañaneras y dice, pues ¿saben qué? Pues ahí les va este memorándum, ¿no? Donde instruyo a mis subalternos a desconocer la ley. Que se estaba discutiendo. Que es una de las razones también por las que la marcha FIFI o la marcha Así es, decía, sí. respete la Constitución, señor presidente. Sí, pues bueno, son más piedras al costal que necesitaba la oposición para poder conglomerar preciso o convocar esta primera reunión. Pero pues bueno, ¿por qué no nos platicas, Andrea, a grandes rasgos, cómo tú entiendes o cómo entendiste esta acción del presidente del memorándum, donde le manda acá a sus subalternos a desconocer la ley? No desconoce. Bueno, justo como lo platicamos aquella vez a través del Facebook de aquí de mi director Raimundo Cárdenas, no constituye, en mi parecer, y digamos, gracias a los muy pocos estudios que me avalan pues en la constitucionalidad y en el conocimiento de la Constitución en materia de derecho, pues yo diría que no constituye un acto de inconstitucionalidad, diagonal, violación a los derechos humanos, dado que lo único que se dice, como tú bien lo dijiste, pues es una orden de carácter interno del presidente de la República hacia las personas que trabajan en las dependencias federales que involucran el memorándum, ¿no? Véase la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué dice el memorándum? La educación va a ser regida por el órgano pues, que está constituido para ese fin, que es la SEP. ¿Dónde está el acto de inconstitucionalidad en eso? Dice, la nómina la va a cubrir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? Al contrario, creo que es un reconocimiento pleno al espíritu del artículo 3º, que recordemos es un triunfo revolucionario, y que en 2013 fue aprobada la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto en su carácter de presidente de la República, donde hace una modificación no propiamente constitucional, digamos, no de carácter constitucional a priori, porque la única modificación constitucional que se da es donde dice que el Estado garantizará la educación la calidad de la educación, perdón. Cosa que pues en realidad es un chiste, ¿no? Para los juristas es un chiste porque pues tener que inscribir en la Constitución que la educación debe ser de calidad pues implica que el Estado no se había obligado históricamente a hacerlo, cuando yo creo que el fin que persigue de facto es el contrario. Y lo último que se retoma en el memorándum es, sí, en palabras, vamos a desconocer la reforma educativa, pero creo que en el espíritu no hay un acto de inconstitucionalidad. ¿Y a qué se refiere el presidente Obrador cuando dice vamos a desconocer la reforma educativa? No a reconocer la inscripción de la palabra de calidad, sino a desconocer los actos de autoridad y arbitrariedad en materia laboral que se permitió que la Secretaría de Educación Pública hiciera en las facultades que se le otorgan en la Ley General de Educación, la modificación en 2013, para restarle control al Sindicato de Trabajadores de la Educación de México, que pues, evidentemente fue la única manera que tuvieron para golpetear este sindicato histórico, ¿no? Pero, digamos, ya, pues para ceder la voz, yo creo que no hay un acto de inconstitucionalidad. Creo que... A pesar de que José Ramón Cosío dijo que sí. No, pues se puede decir lo que yo quiera, lo que él quiera, ¿no? Y yo digo lo que yo quiero. Pues, yo pienso que no, o sea, y lo he comentado incluso con algunos amigos juristas, con compañeros de la maestría incluso, y algunos dicen sí, algunos dicen no. Yo creo que en el espíritu, muy a pesar de la literalidad del memorándum, en el espíritu no se corrompe los fines que persigue la Constitución, simplemente es un acto para reivindicar los derechos laborales, que los trabajadores de la educación fueron, digamos, víctimas de estos actos de autoridad con la reforma constitucional en materia educativa del 2013. Ahora bien, también nadie metió un recurso, por así decirlo, lo decía Martín, ¿no? Es decir, el acto de efectuar el memorándum tendría que ser sujeto a que alguien de los interesados se vea afectado por la decisión presidencial, y entonces ahí ya entraría el acto de, ¿cómo se llamaría? De inconstitucionalidad. Sí fue presentado, de hecho, como a las 12 horas, 13 horas creo que se presenta el memorándum. En el estado de Michoacán se presenta una demanda
en materia de constitucionalidad, que es desechada porque no es no había acto de inconstitucionalidad. El juez dice no hay derecho legítimo que perseguir por quien reclama el acto. Y o sea, fue una bancada, medida muy bien medida del presidente. Sí, claro. Bueno, ahorita porque decían que no amparo, tenía asesores, ¿no? Decían Sí, que ahorita hay un amparo que asesores. está por resolverse, todavía está en mesa, que es un amparo que presentó la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Sin embargo, sigue sin resolverse. A menos de que sea un amparo muy bien armado, con una explicación muy técnica, con una argumentación donde se manifieste un afectado directo por este acto de autoridad. Entonces el proyecto, si no se presenta en ese sentido, lo más seguro es que el proyecto sea desechado, como pasó en el estado de Michoacán. Pues bueno, como dicen que en la política la forma es fondo, ¿no? Acostumbrados a presidentes estadísticas, cuidando formas, sobre todo públicas, pues bueno, aquí no se cumplió. ¿Tú cómo viste esa acción del presidente, Ricardo? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y gracias por invitarme, Andrea, un gusto, Ray, Carlos. Gustazo. Bueno, yo considero que el simple hecho de haber mandado un memorándum está mal. Primero, ¿por qué? Porque es el presidente de la República. Él, cuando tomó protesta, lo dijo muy claro: protesto, guardar y hacer guardar las leyes y todo lo que tenía que decir. Y ahí decía que también tenía que cumplir la Constitución. Y en la Constitución, en el artículo 89, en ningún renglón, ni siquiera pasa por encimita de que él con un memorándum va a pasar por encima de lo que ya está en la Constitución establecido. Él dice la mal llamada reforma. Bueno, la reconoce como una reforma. Ya está, y está votada por todos los que tenían que haberla votado para poderla dejar plasmada en la Constitución. ¿Qué pasa con el presidente cuando no le salen bien la operación legislativa para poder cambiar rápido la que él le llama mal llamada reforma, ¿no? Que es una reforma, él le pone apellido. No le salen bien la operación en la legislatura, y después él Le pica el avispero. le pica el avispero precisamente para poder generar un ruido mayúsculo y poner atención al tema que él quiere llegar, que es imponer su santa voluntad, como ha querido imponer absolutamente todo lo que se le ha ocurrido. Y así podemos irnos de la reforma. Después, si le funciona el memorándum, se va a ir a memorándum y memorándum para hacer cuanta locura se le ocurre en sus mañaneras o en la noche. Yo creo que las pensará qué diré en la mañana, no tengo idea qué tenga que hacer, pero sí creo que el memorándum no puede estar por encima de la Constitución, y también creo que la forma es fondo en este caso. ¿Por qué? Pues simplemente porque es el presidente el que lo dice, y él tiene que cuidar las letras que él dice. ¿Por qué? Pues porque los mercados no van a tratar de descubrir si fue o no fue lo que quiso decir, y en cualquiera de sus declaraciones, en cualquiera de sus actuaciones, ya sea en una mañanera o al mediodía o en una acción política que tenga que hacer, es el presidente. Y si no lo he entendido, para eso la marcha. Dicen que hubo poca gente, bueno, pues darles de comer a esa gente, y no son tan pocos. Pero también yo les decía que este es el inicio de una oposición ciudadana. Ningún partido tiene la bandera de la marcha FIFI, nada más que hay una gran diferencia entre esta marcha con las otras marchas. Estábamos hablando sobre el memorándum, pero de ahí pasamos, si quieren, a los efectos de la marcha anti-AMLO, marcha FIFI. ¿Cómo lo vieron ustedes? Ricardo, te cortamos a ti la inspiración. Gracias, sí, ya iba a pedir yo. Yo te diría es, ¿por qué no lo organizaron aquí, Cali? Fíjate que yo creo que la marcha se está gestando, lo que comentábamos hace ratito, un movimiento social, ciudadano, que todavía no veo que ningún partido
lo tenga como bandera. Todavía no, yo creo que va a haber muchos actores que se van a empezar a acercar. Vimos a Felipe Calderón tratando de llevar a su molino en el nuevo México Libre, a su nuevo proyecto. Fox también está, yo creo que más con las vísceras contra Andrés Manuel, un poco ya añejas, también tratando de causar algo de ganancia política. Pero yo creo que sí, en algún momento este movimiento tendrá que refugiarse en un partido político o en varios, o buscar que varios partidos se unan para que esta sociedad pueda entrar, este grupo de ciudadanos pueda entrar. ¿Por qué? Porque por muchos que salgan o salgamos a manifestar o haya ruido en una o en 30, 32 ciudades, no puedes llegar a un término electoral si no tienes el cobijo de una franquicia política. ¿A qué me refiero? Que tiene que entrar un partido político o muchos partidos políticos para enarbolar esto, para poderlo convertir a votos. Estos son ciudadanos y estos son reclamos válidos, no válidos. Unos tendremos nuestras razones, otros tendrán otras. Creo que hubo muchas pancartas que decían diferentes tipos de manifestaciones en contra. Bueno, todos tenemos nuestro derecho de ir a manifestar, pero si no está cobijado esto por lo que en este país se tiene para elegir gobernantes, que son los partidos políticos, yo creo que no serviría de nada. Yo creo que fue una señal como la que el presidente quiso mandar, que platicábamos ahorita con el memorándum, para ver cómo estaba el agua de los camotes. Bueno, pues también es decirle al presidente, no vamos a estar callados. Esta es una sociedad que está dispuesta y está lista para señalarte todos los errores que veamos. Ahora, yo veo que es como en aquel momento decía el expresidente Chaparrito, pelón, orejón y bigotón, que decía ni los veo ni los oigo. Él creo que está tratando de hacer eso. No los vi, no los oí, y minimizar el movimiento. No, yo creo que salieron la gente por voluntad propia, respetando todas las plazas, las paredes, no hubo un solo vidrio roto, hasta no los hubo... semáforos para seguir. Es que se está tratando... Podían pasar. Bueno, dales de comer, a ver si son poquitos, a ver qué haces con todos esos... Si fueran 10 o miles. Sí, pero mira, otra cosa, ahí estaban, decían que eran fifis, muy bien, eran empresarios algunos de ellos. Esos empresarios, en su ámbito, a lo mejor fue uno, pero a lo mejor él puede generar el interés por involucrar a más ciudadanos en sus ámbitos, a que empiecen a manifestarse en la calle por muchas razones, incluyendo la de que estés o no estés de acuerdo con el presidente. O que se sigan desencantando, ¿verdad? Si no me callan, yo les digo, eso sí. Pero, pues, bueno, ¿tú cómo lo viste, Andrea, la marcha? Respetable, yo soy una constitulover y por tanto siempre voy a defender que las personas hagan uso de los derechos humanos. Ay, perdón, ya nadie me escuchó, pues. No, nosotros sí, pero te aplaudimos. Soy una Va de nuevo. y como tal soy una defensora y me encanta que las personas salgan a las calles a ejercer los derechos humanos que en ellas se resguardan y se consagran. Sí fueron pocos, eso creo que no es punto de discusión, porque las minorías, por muy minorías y minoritarias que sean, pues también tienen derecho a tener sus espacios, a ser escuchados, y esto no se cuestiona. O sea, yo creo que las burlas, pues más allá del cotorreo, pues no deben de trascender. Claro. Sin embargo, creo que es importante dejar digamos, de ese lado, el lado de la derecha, el lado de la centro derecha, debe dejar de poner a los que conocemos, pues, que no me encanta la palabra, los fifís como un grupo vulnerable, ¿no? Porque así es como se han vendido desde que Andrés Manuel ganó y desde que Andrés Manuel rindió protesta en el Congreso, como un grupo vulnerable. O sea, los fifís se ponen al mismo grado de los indígenas, al mismo grado de los pobres, al mismo grado de las madres solteras, como si fueran un grupo que históricamente ha permanecido en condiciones de marginación y por lo tanto tienen derecho a la reivindicación de sus derechos. O sea, los Sí, fifís, está loco, ¿no? Sí, los O sea, fifís no son el ZLN como para hablar de reivindicación de derechos, no son un grupo que haya sido vulnerado, que haya nacido y muerto en la laceración de derechos, no, o sea, son personas
que siempre han estado en los grupos privilegiados de poder, en los grupos privilegiados de la economía, y que viene una transición política en 2018 que no les favorece y por tanto se sienten que están muy vulnerados. Señores, esto se llama democracia y alternancia. Sorry, les tocó estar del otro lado. Algo que no les había tocado nunca, personas que... Tuvieron 32, bueno, más desde 38 años casi en el poder. Y pues ahora les toca. Porque hay una pregunta que le hicieron a Gil Swart cuando dice, este presidente solo gobierna para los suyos. Y después le preguntan, bueno, entonces ¿para quién gobernaron los demás? Claro. Si Salinas. Entonces, ese ahí es interesante, pues, y yo vengo mi pregunta sería, es ¿para quién está gobernando desde su punto de vista López Obrador? Te quité la palabra a ti, Andrea, así que... No, bueno, si me Sí, permites... sí, gusta, sí, gusta. Bueno, yo creo que no es un grupo vulnerable. No es un grupo vulnerable, pero sí es un grupo que es el que más ha atacado el presidente. O sea, no hay día que no le tire un cariño a lo que él le llama los fifis. Tan es así que ahorita creo que vamos a pasar también a platicar el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo, a los neoliberales les dedicó, con la palabra neoliberal, ahorita te digo, 33 veces en su pequeño plan nacional. Un decálogo. Solamente en esas pocas páginas del plan nacional le tira eso, pero en todas sus mañaneras le tira a los fifis. Y bueno, ahorita que comenta Andrea de ese grupo que había estado en el poder, bueno, espérame, déjame veo, porque Bartlett no ha salido, Ricardo no ha salido, Ebrard no ha salido del poder, y son esa mafia del poder que tanto renegaba, que ahora después de las vacaciones que en su departamento le regalaron a la maestra Alvester, ya la regresaron. Entonces, bueno, pues ¿quiénes eran los fifís? Fue Peña Nieto. Sí, la regresó. Bueno, yo me acuerdo perfectamente que uno de los operadores que tenía Andrés Manuel en campaña Su nieto. era nada menos su nieto. Sí, pero quien hizo la investigación fue la Fiscalía. La de Peña Nieto, Procuraduría, entonces. Bueno, la Fiscalía de Peña Nieto la tuvo con un grado de enfermedad que creo que se estaba muriendo, estuvo a punto de fallecer, pero vivió. Y entonces, Y ahora está realmente muy, muy repuestita la señora. Pero es mafia del poder que él se refería, son esos con los que está gobernando. Quizás son los que gobiernan, pero si hay un cambio de política para otras personas o no. ¿Cómo la ves? No, Andrés? claro que sí. O sea, me O queda sea, ¿para claro quién que... está gobernando, pues, Andrés? Me queda claro que Andrés Manuel tiene sus prioridades y que en el actuar y en el operar las prioridades que lo hicieron llegar a la presidencia, pues tiene que haber sacrificios, ¿no? Incluso yo desde mi chamba los he sufrido, hay cosas que no me gustan, pero hay cosas que entiendo en el espíritu democrático. Ejemplo, se cancela con la llegada del Dipuniño al INJUVE, de Santiago, pues, del Dipuniño, con la llegada de él a la Ese no dirección lo sabía. del INJUVE, se cancelan programas que yo toda la vida celebré, incluso tú me diste chance, Ray, de irme a esos espacios. Se cancela el Concurso Nacional de Debate Político, y cuando yo veo a Guillermo Santiago, lo vi aquí y le digo, oye, no manches, o sea, ¿cómo es posible que se esté cancelando un programa tan bueno, que tiene tan buenos resultados? Dice, oye, perdón, o seguimos cultivando el debate en la clase que no necesita más debate porque son tú y tus amigos que ya saben debatir y que ya, o sea, no les va a cambiar el chip, o usamos esa lana para bajarlo a chavos que están en drogas, que no tienen para que compren drogas y cerveza. que chavos que, o sea, digamos, en chavos que están en una condición tan vulnerable porque las juventudes son tan diferentes, o sea, pues digamos, en la ponderación sí tiene que haber sacrificios, aunque nos duela, y aunque nos duela a las personas que nos consideramos o nos decimos de izquierda. En ese sentido, yo creo que Andrés Manuel sí es demócrata. En algún momento lo escribí en el periódico, Andrés Manuel fue un demócrata de la palabra desde siempre. En la operación, claro, hay cosas que podemos cuestionar, no solamente a la oposición, nosotros también lo podemos cuestionar. La política real, ¿no? Eso ya es... Pero me queda claro que es un demócrata puesto que le apuesta a las mayorías. Y el demócrata le tiene que apostar sí a todos los rubros, sí a todos los colectivos, todas las comunidades, todas las congregaciones y asociaciones, pero vamos paso a paso, ¿no? ¿Y quiénes son las mayorías
prioritarias en este momento. Los más vulnerables, ¿no? Los más vulnerables, los pobres. Reivindicar y redireccionar los programas sociales era una prioridad, no de Andrés Manuel, de quien sea que hubiera llegado a la presidencia de la República, y se cuestiona eso, pues no manchen. Entonces estamos cuestionando la pobreza en México, estamos cuestionando el status quo histórico que tenemos en México de más del 50% en la pobreza. Bueno, perdón, si alguien tiene una medida más efectiva, me encantaría escucharla. No, yo ahorita estábamos viendo si pasábamos al tema del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, yo lo tengo que decir como Plan Nacional de Desarrollo, aunque no es más que un panfleto ahí con buenas intenciones. Fíjate que tengo yo un análisis que hice junto con otras gentes del PAN, del partido, en donde pues hay muchas cosas que criticar desde el punto de vista de Acción Nacional, y yo creo que la misma ciudadanía que se interese, porque eso es muy importante, que vaya a saber de qué estamos hablando. El Plan Nacional de Desarrollo, bueno, pues es un documento que es la carta de navegación del sexenio, que te va a decir cuál es el problema y cómo lo va a solucionar. Ese es el Plan Nacional de Desarrollo. Y este Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué te presenta? Mira, primero son únicamente 63 páginas. 63. En ese es un documento que más que un documento técnico de políticas públicas, pues es un manifiesto político, no es un documento técnico, es más propagandístico, en donde se repiten afirmaciones que López Obrador hizo en campaña una y otra vez y las vuelve a poner, pero no como soluciones a los problemas, sino solamente echando las culpas al neoliberalismo, que ya hace ratito comenté, 33, lo dijo 33 veces neoliberalismo. Sí, oye. No incluye ninguna estadística, no incluye datos que avalen ninguna de las afirmaciones que él hace, pero tampoco pone las herramientas para solucionar los problemas, los cómo. Entonces, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene demasiadas cosas que criticarle. Yo creo que es un plan que lo hicieron como un bosquejo y no les alcanzó el tiempo en 18 años de campaña para poderlo haber terminado, y lo pusieron en la mesa solamente pues porque lo tenían que presentar y se les venía el tiempo. No encuentro otra razón para que hicieran un documento tan escaso de ideas, tan escaso de políticas públicas que saquen al país. No digo que el país estaba bien, no, por supuesto que no, pero también no es el país que teníamos antes, llevábamos avances, hay cosas criticables. Yo creo que cuando se atravesó el sexenio y aquí yo creo que voy a abrir el debate con algunos de ustedes, cuando se atravesó el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahí se detuvieron muchas reformas que iban avanzando en el país. Teníamos un país económicamente estable, teníamos la inflación controlada, los gasolinazos iban subiendo en centavos dependiendo de cómo estaba la situación del petróleo mundial. Las mismas condiciones. Llegó Peña y entonces, a mi forma de ver, creo que fue el que detonó el enojo social, descontento generalizado, para que alguien agarrara la bandera. Desgraciadamente llegó un populista que es Andrés Manuel López Obrador, sí, con lo que quiere decir la palabra populista, sí, sin duda. ¿Qué quiere decir la palabra populista? Bueno, fíjate que para mí, populista, él se está dirigiendo al pueblo primero. Él está vendiendo lo que el pueblo quiere oír, no es lo que va a hacer, es lo que les está ofreciendo. Haz de cuenta que tú llegas y compras una bolsa de papitas y dice afuera papitas con adobadas, y resulta que abren las papitas y pues no, son piedras. Oye, espérame, pero yo no te pedí piedras. Pues es lo que compraste. Pero si tú me estabas ofreciendo papitas, yo quería papitas. Andrés Manuel les estaba ofreciendo. Al día siguiente se acaba la delincuencia, al día siguiente se acaba la corrupción. Los guachicoleros, vamos a convocar a un pacto. A ver, todo eso la gente lo creyó, por eso votó por él. Él
lo único que hizo en campaña fue mentir para poder tener votos para su causa, porque venía con un descontento de Enrique Peña Nieto. No, y Ya lo extrañamos. Y aparte Con estuvo Andrés Manuel en una coyuntura idónea, pues, para poder llegar a su cometido, ¿no? Que era la presidencia. ¿Tú cómo viste el plan nacional? Me dejan más acabar un punto y luego ya lo paso. Mira, en el Plan Nacional de Desarrollo también, en el capítulo de política y gobierno, hace propuestas que claramente contradicen su actuar. Por ejemplo, en la página 14 del Plan Nacional de Desarrollo, el mal llamado Plan de Desarrollo, así lo voy a decir ahora yo, él habla de prohibir las adjudicaciones directas. En la página 14, y casi el 75% de los 30,000 contratos que se han generado en este sexenio pues son en adjudicación directa. Él dice que para cuidar que no haya corrupción, y a ver, yo como ciudadano, ¿cómo sé que no lo está haciendo él por corrupción? Yo cómo sé que a los que fueron beneficiados con su benevolencia de darle un contrato, no están haciendo la alcancía para la siguiente elección o para el retiro, ya sea del funcionario que lo está haciendo o de él. No lo sé, él dice que él es muy honesto, que él es un hombre probo. De 18 años de campaña. Él lo dice, nada más que yo no sé todavía en qué trabaja, o en qué trabajó. Ahorita es presidente, pero en qué trabajó. Pero bueno, ese es otro tema que muy discutible. Andrea, adelante, y ahorita le seguimos. Perdón, Andrea. No pasa nada. Cuando yo daba clases de investigación y análisis social, ahorita no puedo, no tengo tiempo, pero cuando daba esta clase me encantaba porque todos mis alumnos que se sentían identificados con la ideología que ustedes defienden, ustedes que tengo enfrente, llegaban y me entregaron un trabajo diciéndome, no, es que eres bienvenida, por cierto. Andrés Manuel es un populista, no, es que todos son unos populistas, no, es que esta clase es populismo y usted, maestra, es populista. Y yo un día los cuestioné y les dije, el que me traiga una definición correcta de qué es populismo, le pongo el 10. Al día de hoy, pues ninguno llegó, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de populismo. Bueno, me preguntaste a mí, yo lo que... Sí, sí, qué bueno que esto no es un examen porque esto sería una respuesta incorrecta. El populismo es un término que se ha utilizado en la historia y en la antropología, en el socialismo, para determinar un movimiento ideológico, que si bien creo que personas como Gloria Álvarez y estos defensores pues de la derecha, la comentocracia, sí, los comentócratas, bueno, sí, como esta mesa, se han dedicado digamos, a darle un tono peyorativo a la palabra. La palabra en sí no es peyorativa. No, hablar de populismo no implica ir a comprar sabritas y decepcionarse, como se comentó hace un momento. No, hablar de populismo es reconocer un movimiento ideológico que se oponía a las clases sociales altas, a las privilegiadas, a los fifís, pues, para que entendamos, pero a diferencia del marxismo se apoyaba a los campesinos y era un movimiento nacionalista. O sea, ese es el populismo, es una corriente que incluso nace de manera paralela al marxismo, que se instala de manera paralela al marxismo en América Latina, por ejemplo en Argentina con Kirchner. Con el movimiento peronista, pero en Brasil con el varguismo, en México con la oleada cardenista, que únicamente fueron gobiernos de expansión de derechos. O sea, entonces cuando hablamos de populismo, yo no sé por qué la gente piensa más pegada a la versión que dijo Obama, ¿no? Esta es una versión que si quieren consultarla, la pueden consultar en los documentos de Richard Pipes o en los documentos de Edward Sheel, que son historiador y sociólogo, y hay un documento en la revista Anfibia que incluso retoma todo esto, es buenísimo y lo pueden, si lo googlean así, populismo, les va a salir ese artículo. Bueno, pero bueno, después de la cátedra, hablando del Plan Nacional de Desarrollo, creo que voy a coincidir en algunas cosas con Ricardo. Sí creo que le hace falta explicar un poco los cómo. Me parece que es un documento de muy buenas intenciones. Evidentemente, pues ningún plan nacional de desarrollo creo que ha sido de malas intenciones. Sin embargo, sí creo que hace falta, como ha faltado en los últimos documentos, en los últimos años. O sea, incluso el plan de Enrique Peña Nieto también le faltaba el cómo. Había estrategias que según él eran como muy prácticas, muy aterrizadas, y sin embargo había una eficiencia técnica, estructural detrás
y yo creo que los técnicos de Andrés Manuel no se escapan a digamos, a este problema de tener un buen secretario técnico que te diga el análisis y el cómo, ¿no? Evidentemente hay que reconocer que los problemas más importantes en México, a pesar de que se planteen una estrategia muy clara, que yo no sé, pues, porque no tengo la certeza de si la tiene o no la tiene, a pesar de que la tengan, sí considero que los problemas reales a los que se van a enfrentar al momento de estar operando una política pública, pues son diversos, son varios, e incluso pueden ser espontáneos. Y digamos, si en eso es en lo que se están justificando, como para decir, no, es que por eso no estamos poniendo el cómo, bueno, probablemente sea una justificación válida, pero aunque yo sea de izquierda y aunque yo sea un mini soldadito de la 4T, no voy a justificar que un plan nacional de desarrollo le hagan falta cosas tan técnicas como las deficiencias que se señalan. Si me permites también, y bueno, qué bueno que coincidimos con eso, porque creo que cuando lo ponemos en la mesa podemos enriquecer. Ahora, yo no quiero que a México le vaya mal y que a Andrés Manuel le vaya mal, no, por supuesto que no, pero para poder llegar a resolver los problemas tan grandes del país, sí tienen que ser señalados, reconocidos, por ejemplo, en el caso muy personal, los errores que cuando gobernó el PAN el país tuvo, sí, hay que reconocerlos para poder no volverlos a cometer, pero estamos ahorita en el gobierno de Andrés Manuel, y ahorita es el momento en que podemos ahorrarnos muchos años de sufrimiento en México, pero él tiene que cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, también en el Plan Nacional de Desarrollo, en la página 17, habla de que va a cuidar mucho los conflictos de interés. Y después de hacer el plan de desarrollo, pues te das cuenta que la esposa de Riobó, que es el constructor consentido, pues la puso de la mera fregona de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no puede contradecirse con lo quien preside ahorita el ministro presidente. Ah, no, bueno, no la puso de presidente, pero la puso de ministra. No, bueno, pero pues preside Arturo Saldívar. Entonces está bien que esté ahí. Riobó no es de constructor. No, pero, o sea, no es un entonces capricho. perdón, entonces que Él no construyó el segundo piso. Él lo dice. bueno, lo construyeron los albañiles que contrató su constructora. Él es estructurista. Pero es que es eso el puede... que dijo... No puede negar, no El se hecho puede de negar su que esposa no esté en sea... la Suprema Corte como ministro y que desde la oposición se señalaba como un acto de corrupción también es un exceso de discriminación. Ojo, entonces, el PRI la votó señora no por tiene ella, ningún... Sí, exacto. Hay que ver la estrategia del PRI. Hay que recordar... Bueno, el PAN no, el PAN sí fue en contra rotundo. Hay que recordar que No los sé ministros si- los elige no el presidente de la República, los elige el Senado. Bueno, Entonces... seamos... tampoco hay que caer en el exceso de discriminación, o sea, la señora no puede tener ningún mérito académico, jurista tiene, como para pero eso llegar. les vale. No, pues Sí, pero las condiciones del país no permiten Ricardo, para que acuérdate- suceda ese tipo de acuérdate cosas que Es la un actuales. programa de la muy abogacía- caliente, yo creo que nos vamos a... Préndale el muy clima y interesante, no pero pasa nada. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. nos acabó el tiempo. ¿Cómo? Si todavía Pero faltaban bueno, chorrocientas cosas. yo los comprometo a que vengan en otra ocasión. Jalo. Para Sí. Está muy padre lo que están discutiendo, cómo lo están haciendo. ¿Y cómo lo ven? Entonces, ¿les parece si los ponemos para otra Sí, ocasión? por continuar supuesto. con este diálogo. Y pues a Carlos, Andrea, Ricardo, muchas gracias por estar en Son Gracias a Politicón, ustedes. ustedes que nos siguen en las redes sociales y obviamente en nuestra casa, el 97.9 Radio San. Gracias a todos. Vámonos con Lauren Hill, la última canción, y buenas noches, tengan una excelente semana. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.